el momento, de un lado, el electorado, un 30%, prefiere a Mauricio Macri, según las encuestas, y otro 30% en el otro extremo, Cristina Fernández de Kirchner. Dos figuras políticas muy distintas, dos modelos de liderazgo, entre otras cosas, muy diferentes. Estamos con Agustina Grigera, politóloga. Hola. Muchísimas gracias, Agustina, por estar aquí. Agustina es especialista en temas de liderazgo político, entre otros. Es politóloga, máster en comunicación política de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en comunicación de organizaciones complejas. Bueno, una investigadora que puede ayudarnos a entender cómo a ver, un líder político, un dirigente político, y esta idea del liderazgo político, sus identidades y sus, digamos, de alguna manera sus atributos de marca, ¿es algo que se puede construir o viene dado en la personalidad política del dirigente? Bueno, en realidad el liderazgo se construye, digamos. Uno puede tener algunas características, atributos personales que facilitan que el resto vea el liderazgo, pero la verdad es que si uno no trabaja sobre eso, digamos, no tiene cómo comunicarlo. En realidad estamos en un momento, además, a mi juicio es un momento de transición sobre lo que la sociedad le está pidiendo a los líderes. Es un momento muy particular, están cambiando los modelos tradicionales de liderazgo. Entonces, en este camino de construir el propio liderazgo, a mi juicio hay que estar muy atento a digamos, estas tendencias que son más profundas, que no tienen que ver con tendencias de opinión pública, ¿no? Con estos movimientos más profundos, qué es lo que se está moviendo para que destaquemos algunos atributos en los líderes que antes por ahí no eran tan interesantes y ahora sí. Para entender el contraste, un liderazgo tradicional, como se venían dando, ¿qué atributos tiene? Mira, si uno mira algunas encuestas que se hacen a lo largo de Latinoamérica o también en Europa, como la encuesta mundial de valores, el Latino Barómetro, lo que uno observa es que hay atributos de liderazgo que ahora están más presentes, como por ejemplo la cercanía, el hablar veraz. Hay un autor muy interesante que se llama Rosanvallón, que habla de esto, ¿no? Claro. El hablar veraz. El hablar veraz tiene que ver con que la sociedad es más tolerante con el error. Esto era impensable 20 años atrás, ¿no? Es más tolerante con el error del líder siempre y cuando vea que el líder se está formando y está haciendo el esfuerzo para liderar, digamos. Una escala humana de ese Exactamente. líder. Que a su vez, digamos, convive con la necesidad de que el líder sea competente para el trabajo que está haciendo. O sea, sea cercano, sepa escuchar, pero además sea competente, no él individualmente, sino también con otros. Y aquí aparece la idea del equipo, digamos, ¿no? Estos movimientos vienen desde hace un tiempo y tienen que ver con un mar de fondo. Vos decías recién esto de que en la democracia moderna cada uno elige a quién creerle, ¿no? Tiene que ver con un fenómeno que otro autor muy interesante que se llama Castells describe como la sociedad de la información. Es la primera vez que la humanidad tiene un acceso sideral a la información y el efecto que nos provoca no es el de la felicidad precisamente, sino el de la incertidumbre. Convivimos con niveles de incertidumbre. Por ejemplo, uno se levanta a la mañana y ya sabe de repente si hubo una matanza y ve las imágenes además en otra punta del mundo, ¿no? O sea, convive con ese nivel de acceso a la información, que lo que provoca también es la sobreinformación. Pero eso cómo juega en relación al liderazgo. Entonces, en relación a eso, lo que nos sucede es que necesitamos líderes, por eso se revaloriza el hablar veraz, el hablar claro. Porque la palabra y la imagen del líder es lo que se denomina un atajo cognitivo. Por ejemplo, cuando llega la noche después de un día de trabajo, yo no tengo tiempo de leer toda la información de política para tomar una decisión, entonces necesito que el líder me comunique a través de su imagen, por eso es un atajo, algunos atributos de credibilidad de su propuesta política y de su partido. Entonces, si yo veo, por eso no tiene que ver tanto con el lenguaje gestual, con la ropa que usamos, sino con el conjunto. Si un líder me comunica que es creíble y que es llano, probablemente su propuesta tenga que ver con eso. Ahora, Agustina, si uno piensa en los 12 años de kirchnerismo, el estilo de, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner, que es diametralmente opuesto al del actual presidente Mauricio Macri, en el sentido de que la credibilidad que construía estaba muy asentada en lo retórico y verbal y en dirigirse a quienes pensaban como ella. En cambio, el presidente Mauricio Macri no parece ser tan amigo de intervenir en el debate público e instalar su versión sobre los hechos. Yo creo que es muy interesante lo que señalas porque
aquí para mí está el momento de la transición. Macri comunica muy claramente la cercanía, el timbreo incluso amplificado, digamos, por los medios, la imagen de un gabinete timbreando tiene que ver con el atributo de cercanía. Sí. Cristina Fernández de Kirchner probablemente más allá, digamos, del atributo sobre la corrupción, ha representado en cierto modo cierto atributo de eficacia, que también es uno de los atributos que demanda la ciudadanía, la cercanía y la eficacia. Por supuesto también la transparencia y la apertura. Ahora, Cristina Fernández de Kirchner tenía una voluntad de verdad y de saber por encima de sus, por ejemplo, de su equipo. No estaba todo el tiempo en sus discursos señalando los errores de algunos miembros de su equipo y sus certezas acerca de algunas cuestiones que le eran muy ajenas. ¿Eso es un síntoma de liderazgo un poco antiguo? Bueno, precisamente lo que empieza a desarmarse del liderazgo anterior, digamos, es el verticalismo. En realidad los líderes tienen que encontrar una ecuación entre ser accesibles y no, digamos, hacer una sobreactuación de su poder, pero a la vez ser competentes, o sea, escuchar y estar preparados para, digamos, transformar esa demanda, esa angustia, en algunos casos, ¿no? Esa angustia en una política pública eficaz. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa muy artesanal del liderazgo. Uno como analista o como equipo de los líderes puede encontrar estas placas tectónicas, describirlas y hacer un buen diagnóstico. Pero después hay una cuestión en que el líder también, por una cuestión de olfato, va encontrando cuál es la combinación, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, a Mauricio Macri y a esta gestión, uno de los cuestionamientos que se le hacen es que la concentración por parte del presidente y 2 o 3 figuras claves de su jefatura de gabinete, la concentración de las decisiones y del poder. Eso, aunque parece muy distinto al verticalismo de Cristina Fernández de Kirchner, es también un estilo de liderazgo. Yo creo que va en esa dirección, porque el comienzo del gobierno de Mauricio Macri había una idea mucho más horizontal, si querés, de equipo. Digamos, no había una concentración. Al menos como retórica estaba instalada la idea. Claro. Equipo, también creo que uno lo que tiene que mirar es, la sociedad demanda determinados atributos, y uno los puede poner en juego en la campaña, pero también es cierto que gobernar requiere de otra dinámica, otras estructuras, partidos políticos más presentes. Entonces, es un desafío diferente que cuando uno está en la competencia electoral por acceder al poder. Pero yo creo que ahí hay un punto en lo que vos decís, que no es la concentración de poder en la retórica, ¿no? De Cristina como único líder, debajo de ella no hay nadie, no es ese extremo, pero la concentración en algunas figuras aleja a Macri de esta primer foto que vio la ciudadanía, que era un líder con un equipo horizontal. Claro. ¿El liderazgo solamente se juega en los temas de comunicación o hay un modo de gobernar que dice qué tipo de liderazgo es ese? Es muy interesante. Hay mucho debate académico sobre eso. Yo creo que el líder, el atributo principal que tenemos para los próximos años, para el líder, en términos de sus atributos personales, de su personalidad, es el ser genuino. Las audiencias nos estamos entrenando mucho para detectar lo guionado, para detectar cuando un político está actuando algo que le prepararon. ¿Hay algún político que no esté guionado hoy en día? Bueno, el tema es que yo creo que hay que volver a una cosa más artesanal en ese sentido. Es mi opinión, esto es absolutamente personal. Creo que incluso el trabajo de consultoría tiene que volver a un trabajo mucho más artesanal. Pensá que el 35% del padrón en esta elección son millennials. Son jóvenes de entre 18 y 35 años. Esos chicos ya son nativos digitales. Tienen una facilidad tremenda para detectar noticias falsas en las redes. ¿Sí? ¿Tanto? Y porque en realidad es una generación... ¿Son consumidores también de noticias falsas? Sí, todos lo somos, pero es una generación que aprende muy rápido. Hay una encuesta muy interesante que se hizo en toda Europa y América Latina, que es el barómetro de Edelman, que el año pasado se dedicó exclusivamente al tema de la información, a qué confianza tenemos en la información, y lo que descubrió el barómetro es que las redes cayeron en su credibilidad, repuntaron los medios gráficos,
especialmente los periodistas. Mirá qué interesante, porque hay como una especie de valorización, si querés, del liderazgo periodístico. Sí. Hay una concentración en el atributo personal del periodista. Es necesario que alguien de alguna manera confirme la veracidad de la información y el periodista. Y una persona de carne y hueso con determinados atributos. Claro. Ahí está lo interesante, ¿no? Claro. Que es el proceso que se ve en la política. El líder, con sus atributos, comunica con mayor claridad su propuesta política. Cuando gobierna, el partido, que si querés durante la campaña está un poco desdibujado, tiene que aparecer. Claro. Ahora, el coacheo, ¿no? A los políticos y a los funcionarios termina transformándolos en uno parecido al otro y estar caseteados, ¿no? Exactamente. Ir a comunicarse siempre con un discurso muy anodino, con poco riesgo. Eso, digamos, ¿eso es construcción de liderazgo o es matarlo directamente? Para mí no, para mí es arruinar un liderazgo. Lo digo así con palabras poco académicas porque me apena, digamos, es tan importante cuando uno trabaja con un líder, detectar qué es lo más genuino de ese líder y tirar de ahí. Ayudar a que el líder construya su posicionamiento desde ahí. Porque la sociedad, en definitiva, desde que tenemos democracia en Occidente, en el fondo el fenómeno político es el mismo. Le pide a los gobernantes que sean eficaces y que resuelvan los principales problemas. Sí. Según las épocas, lo que vamos cambiando es la forma en la que vemos a los políticos. Los vemos más en la calle, los vemos más en los medios, pero el fenómeno político es el mismo. Entonces, si un político es eficaz a la hora de gobernar y es claro para comunicar, y la gente siente que no se autonomiza, es decir, que no se preocupa solo de sí mismo y de su grupo, sino que sigue conectado con la gente, es tolerante. Ahora, ayer estuve en la cena de la Fundación Libertad, donde estuvo el presidente Mauricio Macri, en una entrevista que le hacía Mario Vargas Llosa, y era muy interesante ver a Macri con una capacidad argumentativa y discursiva mucho más desarrollada, es decir, ha crecido como figura política el presidente en términos retóricos, y eso es interesante. Ahora, la realidad es contundente y la crisis económica minimizan ese crecimiento de su calidad de líder a la hora de comunicar. ¿Cuánto pesa? Entonces, ¿cuánto hablan los hechos de un liderazgo y cuánto pesa la comunicación de ese liderazgo por sobre los hechos? Es muy interesante. Yo creo que ahí, en primer lugar, comparto que ha crecido mucho en el volumen Macri, ¿no? En el volumen de lo que es su comunicación, su propio discurso. Creo que no estoy diciendo por el estoy caliente, ese tipo de frases coacheadas claramente, sino por desarrollar una pregunta compleja, merece una respuesta compleja y rica, diversa y con matices. Bueno, fue capaz de hacer eso. Que de hecho yo creo, hay que ver encuestas, ¿no? Sobre este punto. Yo creo, es dudoso para mí la eficacia del estoy caliente, ¿no? Porque creo que la ciudadanía lo que detecta en Macri no se presentó como un político con gran capacidad oratoria, ni como un político con el folclore de la política, ¿no? Claro. Se presentó como un empresario que hacía casi, si querés, el sacrificio de saltar a la política y que era alguien mucho más templado en términos de humor. Y yo creo que la sociedad avaló eso, con lo cual tengo dudas si el estoy caliente fue creíble. Salvo que se estén dirigiendo al núcleo duro de los votantes. De como para modos, confirmar que van a tener ese voto. Creo que uno puede comunicar firmeza sin necesariamente comunicar enojo, ¿no? Creo que ahí hay atributos que habría que calibrar más de manera más fina. Pero volviendo a lo que decías, yo creo que la sociedad calibra entre un mix entre la gestión, los resultados de la gestión y lo que te comunica el líder. Si el liderazgo, un buen liderazgo, digamos, es una ganancia cuando vos no tenés mucha gestión para comunicar y ganas tiempo. O el líder puede explicarle a la ciudadanía por qué no hay determinados resultados de la gestión, ¿no? Al revés, vos podés tener una excelente gestión y un mal líder. Con lo cual no podés como pasar a valores, digamos, la gestión. Se le reprocha a Cambiemos y a la gestión del presidente Macri una falta de vigor a la hora de comunicar sus logros. ¿Cómo lo ves? Mira, es muy interesante. Yo me acuerdo cuando asumió Macri, Mirta Legrand planteaba esto, ¿no? Que ella le recomendaba que él diera más detalles sobre la herencia. Ella hasta se enojaba con que él... Yo creo que es muy interesante la experiencia de un gobierno, y digámoslo, un gobierno no peronista que va a terminar su gestión. Creo que eso es un salto muy grande para todos, incluido para el Partido Justicialista. Es un salto muy grande en términos de calidad de la democracia. Me parece que es un salto institucional muy importante. Y me parece que el liderazgo de Macri es el liderazgo de Macri.
Yo creo que mientras más auténtico sea su liderazgo, después están los problemas de gestión, pero en términos de liderazgo, cuanto más auténtico sea su liderazgo, sobre todo pensando en que los millennials, digamos, van a crecer cada vez más en el padrón. Cuanto más auténtico sea el liderazgo de un líder, yo creo que tiene más abierto el canal para comunicarle a la ciudadanía. Ahora, los millennials de Provincia de Buenos Aires en la elección de 2017 beneficiaron a Cristina Fernández de Kirchner con su voto. Eso, es muy interesante. Los millennials, te diría el 65-70% de los millennials no tiene una mirada ideológica de la política, pero está casi la mitad trabaja. Y los que trabajan, de esa mitad que trabaja, el 80% lo hace para ayudar en su casa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es una generación que probablemente esté más vinculada a los resultados de gestión, sobre todo los que tienen que ver con el primer empleo. En toda América Latina, y Argentina no es la excepción, los millennials están preocupados por la situación laboral, por su situación laboral, por la seguridad y por la capacidad de aprender nuevas habilidades, sobre todo tecnológicas. Entonces, yo creo que un gobierno que se hace eco de esa agenda, digamos, va a tener peso en los millennials porque no tienen una lectura muy ideológica de la política. Muchísimas gracias, Agustina, por estas reflexiones. Nos vamos a un corte, el Más Info segunda edición. Enseguida volvemos por La Nación Más.